Cuando vi a mi nuera firmar aquel contrato, algo dentro de mí se tensó como un hilo a punto de romperse. Pensé que no estaba prestando atención, que ella creía que yo era ingenua, que nunca había aprendido a leer con detenimiento, que mi silencio era ignorancia. Pero en aquel momento, mientras ella sonreía confiada, yo leía cada cláusula, cada palabra escondida entre letras pequeñas, sintiendo el peso de cada engaño que había planeado. La cocina olía a café recién hecho. El reloj marcaba los segundos con un sonido que parecía martillar en mis oídos, y mi corazón latía tan fuerte que temía que ella lo notara. Sabía que aquel contrato no era un simple papel, era un intento de arrebatarme algo que, con sudor y sacrificio, había construido. La traición se sentía tangible, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado a mi alrededor, y cada palabra que leía me acercaba más a la verdad que ella intentaba ocultar. Era un instante que podía cambiarlo todo, y en mi interior, una calma decidida comenzaba a formarse, silenciosa pero implacable. Mientras ella terminaba de firmar y guardaba el bolígrafo, sonriendo con seguridad, yo respiré hondo y me preparé para lo que vendría. No permitiría que nadie me engañara sin consecuencias. La traición puede disfrazarse con amabilidad, pero yo sabía que la justicia empieza con la atención a los detalles que otros subestiman. Mi vida, antes de ese momento, había sido sencilla, pero llena de cariño. Cada mañana me levantaba con el aroma del pan recién horneado, que mi hija solía preparar, mientras yo organizaba los desayunos. Mi esposo ya no estaba, pero los recuerdos de sus risas y consejos aún llenaban la casa, en cada silla, en cada plato, en cada rincón que había sido testigo de nuestras discusiones y reconciliaciones. Mis hijos venían y se iban con sus trabajos, estudios, parejas y compromisos, y yo mantenía un ritmo que parecía inmutable. Las compras en el mercado local, los paseos cortos por el vecindario, las visitas a la iglesia los domingos, las charlas con las vecinas mientras el sol caía. Todo parecía predecible, seguro, y me daba la sensación de control sobre mi pequeño mundo. Pero dentro de esa rutina había una vulnerabilidad que pocos veían. Confiaba en quienes me rodeaban, creía en la bondad de los míos, y nunca imaginé que alguien pudiera usar mi generosidad y mi aparente tranquilidad para engañarme. La vida cotidiana estaba llena de pequeños rituales, de gestos que ahora, al recordar, me parecían presagios de lo que estaba por suceder. Un paquete inesperado, un mensaje borrado, una risa contenida que no pertenecía a la familia. Todo comenzó como susurros, pequeñas dudas que yo intentaba disipar, pensando que quizás mi percepción estaba alterada por la rutina y la soledad de algunas tardes. El primer indicio llegó un martes por la tarde, mientras revisaba unas cuentas en la sala y escuchaba el televisor encendido sin realmente mirar. Mi nuera entró con una carpeta bajo el brazo, con la excusa de mostrarme algo que necesitaba mi aprobación. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, y su sonrisa parecía un poco más rígida de lo normal. Le pedí que se sentara, y mientras lo hacía, noté cómo sus dedos jugaban con un bolígrafo, girándolo nerviosamente. Observé cada movimiento, cada tic, cada frase vacía que me ofrecía. Algo en su manera de hablar, en su manera de evitar mi mirada, me hizo sentir que había un secreto entre nosotros. Mi instinto me decía que no era solo un asunto de papeles. Había una intención, un plan cuidadosamente elaborado, que pretendía aprovecharse de mi desconocimiento, o de lo que ella creía que era mi desconocimiento. Esa sensación me acompañó por días, y aunque intenté distraerme con las tareas de la casa y las visitas de mis hijos, el sentimiento no me abandonaba. La inquietud crecía en mí como una sombra silenciosa, cada vez más insistente, y mi curiosidad empezó a transformarse en determinación. Necesitaba saber la verdad, entender qué se ocultaba tras esa sonrisa, que ya no me parecía inocente. Finalmente, la verdad se reveló en un momento que jamás olvidaré. Estábamos en la sala, y ella, confiada, me pidió que firmara un documento de rutina. Cuando tomé el contrato, lo que vi me dejó helada. Cláusulas que transferían propiedades, decisiones financieras y derechos que me pertenecían directamente a manos de terceros. Todo escrito con palabras tan elegantes como engañosas. Mi corazón se aceleró, pero mi mente permaneció clara.
Cada letra que leía era un golpe de realidad, cada frase, una evidencia de que habían subestimado mi inteligencia. La cocina olía a pan tostado, los murmullos del reloj parecían amplificar cada segundo, y yo, con calma que desmentía la tormenta interior, hice preguntas precisas. Señalé cada trampa, cada intención de engaño. Su sonrisa se desvaneció, y en sus ojos pude ver la sorpresa, la incredulidad y finalmente el miedo. Lo que pretendían como un acto de astucia, un juego para aprovecharse de mí, se convirtió en su propio espejo. Había subestimado a alguien que conocía cada letra, cada detalle, cada implicación legal y moral. Y mientras ella tartamudeaba excusas, yo comprendí algo profundo. La verdadera fuerza no está en intimidar, sino en observar, aprender y actuar con inteligencia cuando otros creen que eres vulnerable. La decisión de cómo reaccionar no fue inmediata, pero sí firme. Respiré hondo, dejando que la tensión en mis hombros se deshiciera lentamente mientras mi mente organizaba cada paso. No era momento de gritar ni de confrontar con rabia. Había aprendido que la calma puede ser más devastadora que cualquier reproche elevado. Me levanté de mi silla con el contrato en la mano, y mientras lo extendía sobre la mesa, noté cómo mis dedos temblaban apenas, un reflejo de la mezcla de enojo y determinación que recorría mi cuerpo. Llamé a mi hija para que se sentara conmigo, explicándole sin dramatismos lo que acababa de descubrir. Sus ojos se abrieron de par en par al leer los documentos, y juntas empezamos a analizar cada cláusula, cada palabra escrita en letra pequeña que hasta ese momento había pasado desapercibida para quienes no tenían experiencia leyendo entre líneas. La sensación de traición se mezclaba con una especie de alivio. Ya conocíamos la verdad, y la verdad nos daba poder. Planear nuestra reacción fue un ejercicio de paciencia y estrategia. No había espacio para improvisaciones. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, no por venganza, sino por justicia. Y mientras preparaba cada detalle, sentí cómo una claridad profunda reemplazaba la confusión inicial. Todo el miedo que había sentido se transformó en enfoque. Cada conversación que tuvimos en los días siguientes estuvo llena de precisión y cuidado. No dejábamos cabos sueltos, y en cada gesto, en cada palabra, yo mantenía la calma que desmentía la tormenta interna, recordando a mi nuera y a mí misma que subestimar a alguien puede ser el error más grande de todos. Cuando llegó el momento de confrontarla, lo hice con serenidad calculada. La llamé a la sala, donde la luz del atardecer iluminaba suavemente la madera de los muebles, creando un escenario que parecía más doméstico que confrontativo. Le pedí que explicara su intención, y mientras hablaba, su voz temblaba más de lo que ella misma podía controlar. Cada mentira que intentaba deslizar se desmoronaba bajo el peso de las pruebas que teníamos frente a nosotros. No hubo gritos, ni acusaciones exageradas, solo preguntas directas, pausadas, que dejaban claro que la ignorancia que ella suponía sobre mí era un error fatal. Mis hijos, que escuchaban desde la puerta, no podían ocultar la sorpresa. Veían a su madre transformada, tranquila pero implacable, defendiendo lo que era justo con inteligencia y dignidad. La sensación de control crecía, no por satisfacción personal, sino por la convicción de que la verdad debía imponerse sin destruir lo que aún podía salvarse. En cada respuesta que daba, sentía cómo el poder de la paciencia y la observación se desplegaba, enseñando que la fuerza no siempre se mide en volumen o en enojo, sino en la claridad de pensamiento y en la firmeza de los principios. El siguiente paso fue exponer la situación ante los demás involucrados, familiares, amigos cercanos y, en última instancia, las autoridades necesarias. Preparé los documentos, hice copias y redacté una explicación clara de los hechos, detallando cada intención de engaño que habíamos descubierto. Cuando la noticia comenzó a circular, la reacción fue inmediata. La incredulidad inicial de quienes nos rodeaban se transformó en asombro y luego en reconocimiento de que la justicia, aunque silenciosa al principio, podía imponerse con firmeza. Mi nuera, que antes se sentía segura y confiada, ahora enfrentaba miradas que reflejaban desaprobación y desconfianza, no por humillación, sino porque había perdido la credibilidad
y la confianza de quienes la conocían. Fue un proceso delicado, lleno de conversaciones tensas y explicaciones cuidadosas, pero manteniendo siempre la dignidad y evitando que la situación se convirtiera en un espectáculo de venganza. Observé cómo el equilibrio se restauraba poco a poco y sentí una mezcla de satisfacción y alivio. La verdad no solo nos liberaba a mí y a mi familia, sino que también enseñaba una lección silenciosa a quienes pensaban que podían aprovecharse de nuestra buena fe. Con el tiempo, el peso de la traición comenzó a diluirse, y la vida recuperó su ritmo habitual. Mis hijos volvieron a la rutina. Las visitas a la casa recuperaron la calidez de antes, y yo encontré un espacio para reflexionar sobre lo ocurrido. La experiencia me enseñó que la vigilancia tranquila y la determinación silenciosa pueden ser más poderosas que cualquier confrontación explosiva. Aprendí a confiar en mi instinto, a valorar mi propia percepción y, sobre todo, a nunca subestimar el poder de leer con atención, de entender los detalles que otros creen invisibles. En las tardes de sol, mientras preparaba el café y miraba a través de la ventana, sentía una paz profunda. La justicia había sido servida, no con rabia, sino con inteligencia y dignidad. Sabía que la vida podía continuar, más fuerte y más sabia, y que las lecciones aprendidas debían compartirse para que otros también pudieran reconocer la importancia de la atención, la paciencia y la claridad en momentos de engaño y traición. Cada día que pasaba, cada sonrisa de mis hijos, cada aroma familiar de la cocina, me recordaban que el equilibrio y la justicia pueden coexistir con la ternura y el amor, y que la vida, aunque marcada por errores de otros, siempre ofrece la oportunidad de reconstruirse con dignidad y serenidad. La vida en nuestra casa, después de aquel enfrentamiento, comenzó a recuperar su ritmo, pero con una nueva claridad que antes no existía. Cada mañana, al preparar el desayuno, podía sentir un silencio diferente. Ya no era la tranquilidad ingenua de antes, sino una calma consciente, acompañada del entendimiento de que la confianza debía ganarse y mantenerse. Mis hijos se movían por la casa con un respeto renovado, conscientes de que su madre había enfrentado la traición con inteligencia, y de que la familia, aunque golpeada, había salido fortalecida. Los olores del café recién hecho y del pan horneado por mi hija volvían a llenar la cocina, pero ahora cada aroma parecía un recordatorio de lo que habíamos preservado, nuestra dignidad y nuestro hogar. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más abiertas, más sinceras. Aprendimos a expresar miedos y preocupaciones sin miedo al juicio. Incluso con mi nuera, que ahora evitaba cualquier intento de manipulación, la tensión se convirtió en una lección silenciosa. Sus ojos ya no mostraban desafío, sino una comprensión amarga de que había sido subestimada. Esta etapa de nuestra vida, aunque marcada por el recuerdo de la traición, también estaba llena de pequeñas victorias. La seguridad de saber que no permitiríamos que nadie dañara lo que habíamos construido, y que cada decisión futura sería tomada con cautela, pero también con confianza en nuestra propia percepción y juicio. Con el tiempo, comprendí que mi mayor enseñanza no era simplemente descubrir la verdad, sino cómo usar esa verdad para proteger y fortalecer a los que amaba. La experiencia me hizo más consciente de los detalles, de los gestos que antes pasaban inadvertidos. Un mensaje borrado, una sonrisa forzada, un movimiento nervioso. Aprendí a leer entre líneas, a observar con paciencia y a actuar solo cuando estaba segura de que la decisión sería justa y efectiva. Mis hijos y yo comenzamos a involucrarnos más en la administración del hogar y las finanzas, asegurándonos de que todo estuviera en orden y que cada papel fuera revisado con atención. No era desconfianza, sino sabiduría. Era la consecuencia natural de haber sido testigos de cómo la intención de otros podía alterar nuestra vida si no estábamos atentos. Cada acción que tomábamos estaba guiada por la experiencia, y aunque la sombra de la traición seguía presente, ya no nos dominaba. La habíamos enfrentado, comprendido y neutralizado con dignidad. La sensación de control y justicia nos daba tranquilidad y nos permitía disfrutar de los pequeños momentos sin temor a que algo quedara oculto. El aprendizaje más profundo llegó cuando entendí que la paciencia y la estrategia podían transformar la vulnerabilidad en poder.
Había momentos en que recordaba cómo, al leer cada cláusula del contrato, sentí miedo, enojo y sorpresa, pero también claridad. Esa claridad era una herramienta invaluable. Me permitió enfrentar la situación con calma, sin precipitaciones, y asegurar que la justicia se cumpliera sin humillación ni violencia. Mis hijos veían en mí no solo a una madre protectora, sino a alguien capaz de mantener la serenidad en medio del conflicto, y eso fortalecía nuestro vínculo. La casa volvió a sentirse segura, llena de rutinas familiares y risas compartidas, y yo empecé a notar cómo cada gesto cotidiano, desde preparar la comida hasta conversar sobre la escuela o el trabajo, se había transformado en una reafirmación de nuestra resiliencia. La traición, que había amenazado con derribar nuestra paz, se convirtió en un recordatorio silencioso de la importancia de la atención, de la inteligencia emocional y del respeto mutuo. Finalmente, aprendí que la vida ofrece oportunidades de reconciliación y crecimiento, incluso después de haber sido heridos. Con paciencia y reflexión, pudimos reconstruir relaciones, reforzar la confianza y establecer límites claros que protegieran nuestro bienestar. La experiencia me enseñó que no siempre se trata de confrontar con fuerza, sino de observar, comprender y actuar con prudencia y determinación. Cada tarde, al sentarme con una taza de café y mirar a mis hijos jugando en la sala, sentía una profunda gratitud. Habíamos salido más fuertes, más unidos y más sabios. Y mientras el sol se filtraba por las ventanas, iluminando cada rincón de nuestra casa, comprendí que la verdadera victoria no estaba en demostrar quién tenía la razón, sino en preservar nuestra dignidad, nuestra familia y la paz que habíamos ganado con tanto esfuerzo. Cada pequeño detalle de la vida cotidiana se convirtió en un recordatorio de que la atención y la paciencia siempre rinden frutos, y que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en lecciones de fortaleza y amor. Con el paso de los meses, la calma en nuestro hogar se consolidó, pero ya no era la misma ingenuidad de antes. Era una tranquilidad consciente, templada por la experiencia y la claridad que habíamos ganado. Cada mañana, mientras el olor del pan recién horneado se mezclaba con el aroma del café, sentía que nuestra rutina diaria era un pequeño triunfo sobre quienes habían intentado engañarnos. Mis hijos, ahora más atentos y agradecidos, ayudaban en las tareas de la casa, conversaban conmigo sobre sus planes y preocupaciones, y compartían momentos de risa genuina que antes podrían haberse visto interrumpidos por la sombra de la desconfianza. Incluso con mi nuera, la relación había cambiado. Ya no existía la falsa cercanía ni las sonrisas calculadas. Su presencia se había vuelto más cauta, como si comprendiera que cualquier intento de manipulación sería percibido inmediatamente. En esos días, mientras organizaba los documentos de la casa y revisaba cuentas con cuidado, sentía un renovado sentido de control y seguridad. Habíamos aprendido a protegernos sin dejar de vivir, a actuar con firmeza sin perder la serenidad. Cada detalle cotidiano, desde preparar la comida hasta sentarnos a la mesa, se convirtió en una reafirmación de nuestra resiliencia, y cada gesto familiar parecía recordarnos que la justicia y la paciencia pueden restaurar la paz que otros intentaron robar. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en reaccionar con ira o venganza, sino en mantener la claridad de pensamiento, la paciencia y la estrategia. Recordaba con precisión cómo, aquel día en que leí cada cláusula del contrato, sentí miedo, indignación y sorpresa, pero también una certeza interna. No me dejaría engañar y actuaría con inteligencia. Esa claridad se convirtió en una herramienta poderosa que me permitió guiar a mis hijos y proteger nuestra familia de futuros intentos de manipulación. Empezamos a ser más conscientes de los detalles, leer minuciosamente los documentos, observar gestos sutiles, escuchar con atención las palabras que podrían esconder intenciones. No era desconfianza, sino prudencia. Un aprendizaje adquirido a través de la experiencia que nos hacía más fuertes y unidos. Cada conversación, cada decisión, estaba impregnada de reflexión, asegurando que nuestra paz
no se viera amenazada nuevamente por quienes creían que podían aprovecharse de nosotros. El pasado nos había enseñado una lección vital. La vigilancia tranquila y la inteligencia emocional pueden convertir la vulnerabilidad en protección y crecimiento. Lo que más me impactó durante este proceso fue darme cuenta de que la paciencia y la observación podían transformar la vulnerabilidad en poder. Había momentos en que rememoraba aquel instante en la cocina, con el contrato frente a mí, y sentía de nuevo la mezcla de emociones que me recorrió. Sorpresa, enojo, miedo, pero también una claridad que ningún ataque emocional podría haberme dado. Esa claridad me permitió actuar con justicia, sin humillación ni violencia, asegurando que nuestra dignidad y nuestros derechos permanecieran intactos. Mis hijos, al ver mi calma y determinación, aprendieron a valorar la prudencia, la atención a los detalles y la importancia de la justicia en cada acción. La casa, antes un escenario de incertidumbre y tensión, se convirtió en un lugar seguro, lleno de rutinas familiares, risas compartidas y conversaciones sinceras, recordándonos que incluso tras la traición más inesperada, es posible recuperar la confianza y la paz. La experiencia nos hizo más conscientes de nuestras propias capacidades, enseñándonos que cada gesto, cada decisión y cada palabra pueden ser herramientas para proteger lo que más valoramos. Finalmente comprendí que la vida no solo se trata de enfrentar traiciones, sino también de aprender a crecer a partir de ellas. La reconciliación con uno mismo, la reconstrucción de la confianza y el fortalecimiento de los lazos familiares fueron los verdaderos triunfos. Cada tarde, al sentarme con una taza de café y mirar a mis hijos jugar o conversar en la sala, sentía una profunda gratitud por la fortaleza que habíamos descubierto en nosotros mismos. Habíamos transformado una situación dolorosa en una lección de vida. Que la atención, la paciencia y la inteligencia emocional son armas más poderosas que cualquier estrategia de engaño, y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Mientras el sol iluminaba suavemente nuestra casa, entendí que la verdadera victoria estaba en preservar nuestra dignidad, nuestra familia y la paz que habíamos logrado recuperar, enseñándonos que la vida, aunque a veces dolorosa, siempre ofrece la posibilidad de reconstruirse con sabiduría y amor. Con el tiempo, la presencia de mi nuera se volvió más cauta. Sus intentos de control o manipulación habían sido neutralizados por la claridad que yo había demostrado. Cada interacción con ella estaba impregnada de prudencia. Yo hablaba despacio, con calma, midiendo cada palabra, mientras ella intentaba ocultar la incomodidad que ya no podía disimular. Observaba sus gestos y escuchaba sus tonos con atención, reconociendo que la confianza debía ganarse y que la vigilancia silenciosa era ahora una parte natural de nuestra vida. Mis hijos, por su parte, aprendieron también a estar alerta, a cuestionar suavemente las decisiones y a participar activamente en la protección de nuestro hogar y de nuestros intereses. La rutina diaria, desde las mañanas con café y pan tostado hasta las conversaciones vespertinas sobre trabajo y escuela, se convirtió en un espacio donde la vigilancia y la serenidad coexistían, recordándonos que la justicia podía ser firme sin perder la ternura. Cada gesto cotidiano, cada palabra compartida, fortalecía nuestra seguridad y nos hacía conscientes de que la inteligencia emocional y la atención al detalle eran herramientas poderosas que habían convertido la vulnerabilidad que sentíamos antes en un arma silenciosa pero eficaz para protegernos y enseñar lecciones valiosas. A medida que recuperábamos la normalidad, empecé a reflexionar sobre cómo aquella experiencia había cambiado nuestra perspectiva. Lo que parecía un simple contrato, un papel que otros consideraban insignificante, se convirtió en una prueba de nuestra capacidad de observación y resistencia. Recordaba cómo había leído cada cláusula, con la tensión del momento mezclándose con una claridad que me permitió comprender la magnitud de la traición. Esa claridad no solo nos dio la ventaja para protegernos, sino que también fortaleció la confianza que mis hijos tenían en mí. Vieron que la prudencia, la paciencia y la inteligencia
podían superar la astucia de quienes pretendían engañarnos. Cada decisión posterior estuvo guiada por esa experiencia. Ahora sabíamos que actuar con calma y atención a los detalles no solo preserva la justicia, sino que también evita conflictos innecesarios y enseña a otros la importancia del respeto y la honestidad. La vida cotidiana, llena de aromas familiares y gestos simples, adquirió un nuevo valor, recordándonos que cada instante puede ser una oportunidad para fortalecer los lazos y la seguridad de quienes amamos. Durante este periodo, comprendí que la verdadera fuerza no reside en la confrontación explosiva, sino en la combinación de observación, claridad y acción deliberada. Los pequeños detalles, que antes parecían insignificantes, se convirtieron en señales cruciales que nos permitieron anticipar posibles problemas y actuar con inteligencia. La paciencia se transformó en nuestra aliada. Cada paso que dimos estuvo cuidadosamente medido, asegurando que la justicia se cumpliera sin recurrir a la humillación ni a la venganza. Mis hijos, al ver cómo manejaba la situación, aprendieron la importancia de la calma y la reflexión, comprendiendo que la fuerza real se encuentra en la capacidad de analizar, entender y actuar con precisión. La casa, antes escenario de incertidumbre, se volvió un lugar de seguridad, donde la rutina diaria y las interacciones familiares estaban impregnadas de respeto, confianza y atención a los detalles. Cada gesto y cada conversación reforzaban la lección de que la vigilancia tranquila y la inteligencia emocional son herramientas más poderosas que cualquier estrategia de engaño. Finalmente, llegamos a un punto donde la vida cotidiana pudo fluir nuevamente con armonía. La sensación de control y seguridad se volvió natural, y cada acción, desde preparar los alimentos hasta conversar con mis hijos, estaba marcada por la sabiduría adquirida. La traición, que antes había oscurecido nuestra paz, se transformó en una lección invaluable. La importancia de la atención, la paciencia y la claridad frente a los intentos de engaño. Mientras veía a mis hijos reír y compartir momentos sencillos en la sala, sentía una gratitud profunda por la fortaleza que habíamos descubierto en nosotros mismos. Habíamos aprendido que la verdadera victoria no reside en demostrar poder sobre otros, sino en preservar nuestra dignidad, proteger a quienes amamos y mantener la paz en nuestro hogar. Cada detalle de la vida diaria se convirtió en un recordatorio de que incluso las situaciones más dolorosas pueden enseñarnos lecciones de resiliencia, inteligencia y amor, y que la vida siempre ofrece la oportunidad de reconstruirse con sabiduría y serenidad. Con el tiempo, las noticias sobre el intento de engaño se difundieron de manera natural entre familiares y amigos, y la verdad comenzó a imponerse sin necesidad de dramatismos. Las miradas de incredulidad y sorpresa se transformaron en reconocimiento. Quienes pensaban que yo era ingenua, comprendieron que la atención, la paciencia y la inteligencia emocional pueden superar cualquier estrategia de engaño. Mi nuera, que antes se sentía confiada y segura, comenzó a enfrentar la desaprobación silenciosa de quienes nos rodeaban. No se trataba de humillarla, sino de que la verdad, con su peso natural, se manifestara. En reuniones familiares, su sonrisa ya no parecía genuina. En conversaciones, sus palabras eran medidas, conscientes de que su intención había sido descubierta y que cada gesto podía ser observado. Mis hijos se sintieron orgullosos y seguros al ver cómo la situación había sido manejada con dignidad, aprendiendo una lección sobre justicia, prudencia y respeto por los demás. Cada día, mientras realizábamos nuestras rutinas, desde la cocina hasta las charlas vespertinas, sentía que la verdad nos había liberado. No había necesidad de venganza, solo de mantener firme nuestra posición y recordar que la justicia puede manifestarse con calma y claridad, sin necesidad de gritos ni confrontaciones exageradas. A medida que la noticia se consolidaba entre nuestros círculos, la comunidad también comenzó a percibir el alcance de lo que había ocurrido. Vecinos, amigos y familiares más lejanos escuchaban la historia con asombro, y muchos reconocían la fuerza de nuestra paciencia y determinación. Nadie intentó ridiculizar ni exagerar los hechos.
Simplemente la realidad se imponía con la claridad de quien observa y actúa con inteligencia. Mi nuera, consciente de que había perdido confianza y credibilidad, se volvió más cauta en cada interacción, mientras nosotros, por el contrario, recuperábamos un sentido de seguridad y tranquilidad. La situación demostró que la verdad, aunque silenciosa al principio, siempre encuentra su camino, y que actuar con dignidad frente a la traición puede ser más poderoso que cualquier gesto impulsivo de confrontación o humillación. La experiencia reforzó nuestros lazos familiares y nos enseñó que la vigilancia tranquila y la claridad de pensamiento pueden prevenir futuros engaños y proteger aquello que más valoramos. Durante este tiempo, mi enfoque se centró en reforzar los límites y la protección de nuestra familia, asegurando que cada decisión futura estuviera respaldada por conocimiento y atención a los detalles. No era un acto de desconfianza, sino de prudencia y aprendizaje. Cada contrato, cada acuerdo, cada conversación era revisado con cuidado, recordándonos que la experiencia adquirida nos hacía más fuertes y conscientes. Mis hijos comprendieron la importancia de la observación y la paciencia, viendo cómo cada acción tomada con calma y claridad podía producir resultados justos y efectivos. La casa, antes escenario de tensión y sospecha, volvió a ser un lugar seguro y lleno de armonía. Los aromas familiares, las rutinas diarias y las conversaciones sinceras se convirtieron en símbolos de nuestra resiliencia, recordándonos que incluso tras la traición más inesperada, es posible restaurar la confianza, fortalecer los vínculos y vivir con paz y dignidad. Finalmente, entendí que el verdadero triunfo no consistía en demostrar quién tenía razón, sino en preservar la integridad, la seguridad y la armonía de nuestra familia. La experiencia enseñó a quienes nos rodeaban que la justicia puede manifestarse de manera silenciosa y firme, sin recurrir a la humillación ni al espectáculo, y que la vigilancia, la paciencia y la claridad son herramientas poderosas para proteger lo que es valioso. Cada gesto cotidiano, cada interacción familiar estaba impregnado de esa lección, que la vida puede ofrecer pruebas difíciles, pero también oportunidades de aprendizaje, fortaleza y crecimiento. Mientras observaba a mis hijos jugar o conversar con tranquilidad, sentía la gratitud por haber convertido un momento de engaño en una lección de vida, capaz de fortalecer no solo a la familia inmediata, sino también a quienes aprendían de nuestro ejemplo la importancia de la inteligencia emocional, la justicia y la dignidad. Nuestra vida, aunque marcada por la experiencia dolorosa, había encontrado un equilibrio profundo y duradero. Con el paso de los meses, la rutina volvió a la normalidad, pero con un nuevo sentido de seguridad y conciencia. Cada mañana, mientras preparaba el café y el pan tostado llenaba la cocina con su aroma familiar, sentía que habíamos reconstruido nuestro hogar sobre cimientos más firmes. La experiencia con el contrato y la traición había enseñado a todos en la familia la importancia de la atención, la paciencia y la claridad en cada decisión. Mis hijos se movían con confianza, conscientes de que su madre no solo era capaz de protegerlos, sino también de guiarlos con sabiduría frente a situaciones difíciles. La relación con mi nuera había cambiado. La tensión todavía existía, pero ahora era un recordatorio silencioso de los límites y de que la confianza debe ganarse. Cada conversación, cada gesto, estaba impregnado de prudencia, pero también de respeto y de la serenidad que solo llega tras la experiencia. Incluso los detalles más pequeños, una sonrisa, un mensaje, la disposición de los muebles en la sala, se convirtieron en señales de que la paz y la armonía podían mantenerse sin sacrificar la vigilancia necesaria para protegernos. Aprendí que la verdadera sanación no consiste en olvidar lo ocurrido, sino en transformar la experiencia en sabiduría y fortaleza. La traición, que al principio parecía un golpe devastador, se convirtió en un catalizador para fortalecer los vínculos familiares y enseñarnos a valorar lo que realmente importa: la confianza, la seguridad y la dignidad. Mis hijos, al ver cómo manejé la situación, aprendieron que la calma, la observación y la claridad pueden superar incluso los engaños más sofisticados.
Nuestra casa volvió a ser un refugio de amor y armonía, donde los aromas familiares y las rutinas diarias no solo daban confort, sino que también recordaban que cada momento puede ser una oportunidad para aprender y crecer. La experiencia nos había enseñado que la vigilancia tranquila y la inteligencia emocional son herramientas más poderosas que la fuerza bruta o la confrontación impulsiva, y que la justicia verdadera puede manifestarse sin humillación ni venganza. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que la paz recuperada no solo era para mí, sino para todos los que compartían nuestra vida. Cada día, cada gesto de cariño, cada conversación con mis hijos se convirtió en un recordatorio de la resiliencia y la fortaleza que habíamos desarrollado. Incluso con las cicatrices de la traición, la vida podía ser plena, armoniosa y segura. Aprendí a disfrutar los pequeños momentos, la risa de mis hijos al compartir un desayuno, el aroma del café por la mañana, las charlas tranquilas al final del día. Todo esto, simple en apariencia, estaba impregnado de significado y gratitud, recordándonos que la vida puede ofrecer segundas oportunidades y que cada dificultad superada fortalece el carácter y los vínculos familiares. La experiencia me enseñó que la atención, la paciencia y la claridad no solo protegen, sino que también construyen la base de una vida digna y segura. Finalmente, comprendí que la verdadera victoria no consiste en castigar a quienes nos han engañado, sino en preservar nuestra dignidad, nuestra paz y el bienestar de quienes amamos. La experiencia nos enseñó a actuar con inteligencia y prudencia, a valorar la verdad y a confiar en nuestra percepción y juicio. Cada tarde, mientras veía a mis hijos compartir risas y momentos simples, sentía un profundo sentido de gratitud y satisfacción. Habíamos transformado la traición en una lección de vida, en una oportunidad de fortalecernos y aprender. Cada detalle cotidiano, desde la cocina hasta las conversaciones en la sala, se convirtió en un recordatorio de que la vida, aunque pueda presentar pruebas dolorosas, siempre ofrece la posibilidad de reconstruirse con sabiduría, amor y serenidad. La paz y la justicia que logramos no solo restauraron nuestro hogar, sino que también dejaron una enseñanza que permanecerá en nuestra familia por generaciones. Ahora, mientras miro a mis hijos jugar en la sala, con el aroma del pan recién horneado flotando en el aire y el sol filtrándose suavemente por la ventana, siento una paz profunda que antes creía inalcanzable. Cada sonrisa, cada gesto, me recuerda que hemos salido más fuertes de una prueba que podría haber destruido nuestra confianza y nuestra armonía familiar. La experiencia con aquel contrato y la traición que intentaron ocultarnos me enseñó que la atención a los detalles, la paciencia y la inteligencia emocional son armas poderosas para proteger lo que más valoramos. Mis hijos han aprendido a observar, a cuestionar suavemente y a participar en la protección de nuestro hogar. Y yo he comprendido que la verdadera fuerza reside en la calma, la claridad y la dignidad frente a los engaños. Todo esto ha transformado nuestra rutina cotidiana en un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde cada pequeño gesto se convierte en una reafirmación de nuestra resiliencia y amor familiar. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de que la vida nos ofrece pruebas difíciles, pero también oportunidades de aprender, de fortalecer los vínculos y de valorar lo que realmente importa. La traición no nos destruyó, nos enseñó a ser más conscientes, más pacientes y más sabios. Nos recordó que la justicia puede manifestarse sin venganza, que la vigilancia tranquila y la claridad pueden protegernos, y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en lecciones que nos acompañarán siempre. Cada día que pasa en nuestra casa, con sus aromas, sonidos y risas familiares, es un recordatorio de que la paz y la armonía pueden reconstruirse, y que la vida siempre ofrece la posibilidad de empezar de nuevo con dignidad y amor. Quiero que mis palabras lleguen a ustedes, que escuchan desde sus casas y comparten nuestras historias en voces de la abuela. ¿Habrían tenido la paciencia y la claridad para enfrentar la traición de la misma manera? Reflexionen sobre esto, porque la verdadera fuerza muchas veces no está en los gritos ni en la confrontación, sino en la observación, la calma y la inteligencia para actuar en el momento correcto.
Aprender a leer entre líneas, a prestar atención a los detalles y a mantener la dignidad frente a quienes intentan aprovecharse de nosotros, es una lección que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así que los dejo con esta reflexión. La vida nos pondrá pruebas, algunas dolorosas y otras inesperadas, pero siempre existe la posibilidad de convertirlas en crecimiento, en fuerza y en amor. Cada gesto de cuidado, cada decisión consciente y cada instante de atención pueden ser la diferencia entre perder y proteger lo que más valoramos. Y recuerden, en Voces de la Abuela, siempre habrá historias que nos enseñan que la paciencia, la claridad y la sabiduría son más poderosas que cualquier engaño. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Compartan sus pensamientos y aprendamos juntos a proteger lo que más queremos con inteligencia y corazón.